punto de compartir una poderosa palabra de parte del Señor en esta ocasión. Hay sermones que a mí me gusta predicar, hay sermones que a mí no me interesa predicar. ¿Por qué digo que no me interesa? Porque sé que son sermones que sacuden, molestan, son sermones que a veces enojan. Y en el día de hoy a mí me toca predicar uno de esos sermoncitos. Y lo llamo sermoncitos para aliviar la situación. Que no son los preferidos del pueblo ni de las iglesias. Pero siempre le doy gracias a todos aquellos que se conectan. A través de este medio le agradecemos grandemente por hacernos parte de su vida. Así que estamos ya listos para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 24. Búsquelo. Mateo capítulo 26, el verso 24, por favor. Amén. Mateo capítulo 26, el verso 24. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 26, verso 24, y en un segundo pues lo vamos a estar leyendo. Lo voy a leer en dos diferentes versiones. La primera versión, la más popular entre los evangélicos, que es la Reina Valera, revisión del año 1960. Inmediatamente salta una versión más popular que se llama Palabra de Dios para Todos. Y leo esta porción bíblica con mucho temor y reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: a la verdad del Hijo del Hombre va. Me gusta esa expresión, va. Según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Palabra de Dios para todos. Dice: el Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito. Pero pobre de aquel que traicione y entrega al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dígale en esta tarde: ojalá no hubiera nacido. Dígale, Ojalá no hubiera nacido. Ojalá no hubiera nacido. y eso es lo que vamos a hablar, ojalá. Preparen. Ojalá Ojalá. no hubiera nacido. Amigos, entrando rápidamente en materia de prédica, la historia de la humanidad está plagada de personas realmente macabras, de personas que han sido malos, no en su niñez, pero cuando llegan a ser personas adultas. Hoy te puedo hablar de nombres de dictadores desalmados, despiadados asesinos, políticos malos. Sin embargo, a la sombra de cada uno de ellos podemos ver cicatrices que dejaron en un mundo que se alegra que hoy no estén entre nosotros. Te voy a hablar por unos minutos de personas que han sido malas en la tierra. Personas terribles. Gente que en medio de la historia hicieron maldad. Algunos tú los conoces. Otros no los conoces. Algunos quisieras estudiar acerca de ellos y otros que tú dices: no me interesa. Hoy yo te puedo hablar de Adolfo Hitler, de Stalin, de Jack el Destripador, el carnicero de Rostov, de un Osama Bin Laden que atacó las Torres Gemelas. Te puedo hablar del estrangulador de Boston,
O quizás del talibán llamado Zarqawi, que decapitaba a los rehenes. Te puedo hablar de Timothy McVeigh, que fue el que puso la bomba en Oklahoma y no le importó que había un lugar de cuidados de niños. Te puedo hablar de Pablo Escobar. Te puedo hablar del Chapo en México. O quizás te puedo hablar del sanguinario El Mencho. A los dominicanos les puedo hablar de dos personajes: el dictador Leonidas Trujillo y el teniente de la policía llamado La Soga. Te puedo hablar a los colombianos de uno de los sicarios más grandes de la historia llamado Popeye, mano derecha de Pablo Escobar. O te puedo hablar de Luis Alfredo Garavito, un asesino y violador de más de 200 niños en Colombia. Te puedo hablar del emperador Nerón, o qué decir, de Calígula, que mataba aún a sus familiares. Cuando se habla de los nazis, rápidamente pensamos en el Holocausto. El primer nombre que viene a la mente es Hitler. La verdad es que Hitler era la cabeza del movimiento, pero él tuvo gente como Adolfo Eichmann, que era el encargado de diseñar la forma en que iban a matar a 6 millones de personas. Hoy comenzamos hablando de Adolfo Eichmann. Era el que estaba encargado de hacer las cámaras de gas, el que se encargó de sacarle los dientes a sangre fría, aquellos que tenían adornos en sus dentaduras. Es el que le ponía esposas a las personas para darle un balazo a uno y tirarlos al río, para que una sola bala matara a 2 personas. Te puedo hablar de Tomás de Torquemada, un monje católico que era sanguinario, que todo aquel que no creía en la iglesia católica lo mataba sin piedad, metiéndolos en la hoguera. Te puedo hablar de Iván el Terrible, que usted ha escuchado de él, que se convirtió en el zar de Rusia y acabó con millones de personas de su pueblo. Te puedo hablar de un hombre llamado Pol Pot, usted nunca lo ha escuchado, que gobernó a Camboya y se encargó de matar 3 millones de ciudadanos que no votaron por él, entendiendo que esa nación solo tiene 9 millones de habitantes. Te puedo hablar de Elizabeth Báthory, que era una mujer que no le importaba, que para no envejecer le cortaba la piel a la jovencita para ella ponérselas encima de su cara, matando más de 650 niñas. Te puedo hablar de Atilas, el uno, que hizo y deshizo, azotó en una forma tan grande que lo llamaban el azote de Dios, trayendo calamidad a Asia y Europa en los años 400. Te puedo hablar de Gengis Khan, que fue responsable de la muerte en el mundo de cientos de miles de personas, convirtiéndose en el rey mongol. Te puedo hablar de Toph Berman, que su nombre no dice nada malo, pero él vivió entre el 1765 y el 1840 y fue el mayor asesino en serie de la historia. Estranguló a más de 200 personas. Te puedo hablar de Henry Himmler, que pertenecía al régimen nazi y fue uno de los que más gente mató. Y cuando fue atrapado, el hombre de las gafas redondas alemanas decidió suicidarse por no enfrentar el juicio de las Naciones Unidas. Pero te quiero hablar también de Bela Gunes,
una mujer noruega que llegó a los Estados Unidos en el 1881 y ¿sabe lo que hizo? Empezó a matar a todo el que encontraba. El primero que mató fue a su esposo envenenándolo. Después mató a todos sus hijos envenenándolos. Y después empezó a matar a los vecinos hasta que fue capturada. Te hablo de Ilse Cash, que era la esposa de un comandante nazi y salía a hacer vacaciones a darle golpes a los presos judíos. La llamaban la perra de Cash porque le hacía maldad. Cuando le gustaba la piel de uno de los presos decía: mátelo para que me hagan una cartera con la piel de ese pobre judío que iba a ser asesinado. Te puedo hablar de Vlad el Empalador, que es el que usted conoce como el famoso Drácula, que acostumbraba a matar a los enemigos. Los mataba con un estaca y después se tomaba la sangre. Te puedo hablar de Mao Zedong, también se conoce como Mao Zedong, que mató, escuche esto, más de 70 millones de personas en China siendo el dictador. Te hablo de Hirohito, un emperador japonés que mató cientos de miles de japoneses que se oponían a su política. Te puedo hablar de Leonidas Trujillo, el dictador dominicano. Mató miles de personas. Cuando le gustaba una muchacha, le decía a la familia: la vengo a buscar. So pena que la familia no lo quisiera hacer, le daba muerte. Su final fue producido por la muerte de unas jóvenes cristianas llamadas las hermanas Mirabal, que aunque se mudaron del lugar, él las fue a buscar y las amarraron con alambres de púa y a golpes las mataron, ellas recitando el Salmo 27. Te puedo hablar de Idi Amin, que era el presidente de Uganda, y a todos los enemigos los mataba y después los cocinaba y se los comía en la mesa. Te puedo hablar de Murray O'Hara, la tía que sacó las Biblias de las iglesias, que logró que en la corte de Baltimore se dijera que leer la Biblia era algo ilegal. Y desde ahí en adelante se sacó la oración y las Biblias de las iglesias. Me vas a decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con Judas? Ahora te voy a hablar del hombre más malo de la historia, que se llamó Judas. Qué curioso que su nombre de Judas significa el que alaba al Señor. Cuando las intenciones de este macabro personaje era vender al Dios de los cielos. Un hombre que no era Galileo, fue el único discípulo que no era Galileo. Más bien él venía de un sector que se llama Queriot, por eso lo llamaba Judas Iscariote de Queriot, y Queriot era la parte donde vivían los sicarios en Israel. Así que Judas, antes de caminar con el Señor, era un sicario. La traición de Judas es un episodio bíblico relativo a la vida de Jesús. Y 3 de los 4 evangelios hablan como él entregó al Señor. Mateo, Marcos y Lucas lo presenta, aunque Juan dice que el diablo se le metió. Judas fue un personaje que traicionó al Señor, y ahora el Señor en Mateo 26 verso 24 dice: es mejor que nunca hubiera nacido. Porque el Señor dice que era mejor que él no hubiera nacido.
Porque hay gente que nació para hacer maldad y hacer daño. Hay gente que viene a esta vida y se va. Y no hacen absolutamente nada bueno. Gente que pasa por la vida solo haciendo maldad. Hombres que engañan a mujeres toda la vida. Mujeres que se aprovechan de los hombres toda la vida. Gente que le hace una trampa a cualquiera. Hay gente que es mejor que no hubieran nacido. Te doy un ejemplo. Tu ex marido era mejor que no hubiera nacido, porque fue malo contigo. El que mató a tu familiar era mejor que no hubiera ¿qué? Nacido. El que te violó era mejor que no hubiera nacido. Porque el Señor habla que hay gente que es mejor que no hubieran nacido. Recuerde que la persona más, voy a decirlo peor, más mal y maquiavélica que ha nacido sobre la faz de la tierra fue Judas. Imagínese el infierno lleno de gente. Y Nerón diciendo: yo maté a cientos de cristianos. O un Domiciano diciendo: yo alumbraba mi palacio con los creyentes que morían. Imagínese a un Pablo Escobar en el infierno diciendo: yo fui el patrón más grande de la historia de la droga. Imagínate un Timothy McVeigh diciendo: yo maté a muchos niños en esa escuela. O un Osama Bin Laden en el infierno diciendo: yo mandé que los aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas. Y cuando le preguntan a Judas: ¿y qué tú hiciste? Él pudo decir: yo entregué al Señor con un beso. Hay gente buena en la tierra, muy poquitos, pero los hay. Aunque Jesús dijo que bueno, no hay ninguno. Gente chévere, gente que no son tan chéveres. Pero solo imagínate el Señor diciendo: era mejor que este individuo no naciera. Cristo fue claro en eso. Y dice: ¡ay de aquel que sea tropiezo para uno de mis pequeñitos! Mira lo que te dice Dios, y ahora traigo la aplicación a la iglesia. El Señor te dice a ti y a los que están a través de las redes: si tú haces que alguien se aparte de la iglesia, si tú eres el motivo de que alguien se aparte de Dios, es mejor que nunca hubieran nacido. Mire qué paz usted puede tener en el alma cuando usted sabe que usted aparta gente de la iglesia. Hoy te digo a ti: es mejor que te hubieran muerto cuando chiquito. En los años que yo llevo en la iglesia, nunca nadie puede decir que se han apartado por culpa mía. Ahora le hablo a todos esos chismosos que por chismes apartan gente de la iglesia. Sé que hoy no va a haber un amén a menos que demos. ¿Saben lo que es que tú hagas que alguien se aparte de la iglesia de Dios? Es mejor que no hubieran nacido. Que un alma que el Señor salvó, tú hagas que se aparte de Dios, es mejor que te mueras chiquito. Dios prohíbe, escuche esto, el suicidio. Y tristemente el que se suicidó se lo llevó el diablo.
No me venga con el cuento que 2 segundos antes le pidió perdón a Dios, papá se fue. Y el Señor dice, es mejor que te pongas una rueda de molino amarrada en el cuello y que te tire al fondo de la mar. Ahora te pregunto a ti, ya en 2 o 3 minutos me callo. Nunca hagan lo que Judas hizo. Cada vez que tú haces daño a alguien en la iglesia, cada vez que tú haces que alguien se vaya de la iglesia, cada vez que tú haces daño al cuerpo de Cristo, es mejor que no hubieran nacido. Mire, una vez una hermana se paró aquí. Por eso es que yo siempre tengo el libro de las ofrendas. Y dijo que aquí nos robábamos la plata. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo rapidito, ¿verdad, Gabriel? Que yo dije, aguántense ahí. José da tanto al mes. Y aquel da tanto al mes. Aquí no hay plata para robar. Y anyway, tú no diezmas mi ofrenda. ¿Sabe lo que hizo esa hermana? Repartió cartas. Mire, lo que viene para esa vieja es grande. ¿Sabe por qué ella hizo que gente se apartara de la iglesia? Y todo el que viene y hace daño a una congregación, Dios se la cobra. Como dice la profeta Miriam Mata, o en la subidita o en la bajadita. La gente piensa que no. Nunca sea instrumento de Satanás para hacer que alguien se aparte. Hasta el día de hoy yo digo en esta iglesia que los que se apartaron de Dios es porque les dio la gana. No me vengan con el cuento que el pastor no me llamaba. ¿Y cuando ellos me llamaban a mí? Que el pastor nunca me buscó y tú me buscaste a mí. Gente que hace maldad. Mira, hay gente que son tan malas. Yo lo digo, José. Dígalo. ¿Cómo quiero lo voy a decir? Los pastores siempre me dicen que quieren conocer a José. Sí, sí. Me dicen, a mí me gusta cuando usted dice, José lo diga, y José le dice, sí, dígalo. Anyway lo va a decir. José famoso. Hay gente que se van de la iglesia y con todo y eso siguen haciendo daño a la iglesia. Gente que no tenía que haber nacido. Si Dios te sacó de una iglesia a ti, deja de hablar de esa iglesia. Así. Aleluya. Si ya tú no vas a esa iglesia, ¿qué te importa a ti lo que está pasando en esa iglesia? Amén. ¿No te das cuenta que el diablo te usa cuando estás hablando de una iglesia? Usted se ve en paz y punto y se acabó. No, porque ¿qué me importa a mí lo que pasó allá? Bendito sea Jesús. Porque uno sin darse cuenta daña a otros. Y si Dios te mueve a ti o te saca a ti, no va a sacar a todo el mundo. Hay gente que le encanta quedarse en el lugar. Usted no ha visto en la iglesia los pastores rajatablas. Que todo es pecado y están así de llenas. Hay gente que le gusta que le den, decimos en Puerto Rico, marronazos todos los días. Bendito sea Jesús. Nosotros tenemos que aprender, no le haga daño al cuerpo de Cristo. Cuando tú le haces daño al cuerpo de Cristo, lo estás haciendo como lo hizo Judas. Amén, amén. Tenemos que amarnos. Amén. Yo no me quiero morir y que ustedes vayan a llorar tan bueno que del pastor, no. ¿Sabes por qué? Porque yo fui bueno con ustedes. Que el día que yo me muera nadie tenga que mentir. Oh, tan bueno que era el hermano, cuando el hermano era el más chismoso de la congregación. Ay, el siervo del Señor, ¿siervo de qué? 8 cuartos. Mi nombre es René. ¿Y
sabe por qué mi mamá me puso René? Porque le gustó René en francés. Y cuando buscó el latín decía Renato, que significa naciste para servir a Dios. Aleluya. ¿Y saben lo que mi mamá decía? Tú naciste para servir a Dios. Hoy le comentaba a Carmen temprano en la mañana. ¿Sabe por qué Dios me abre puertas a mí? Nunca le he dicho a Dios que no. Ayer yo llegué aquí a las 1 de la mañana y aquí estoy. Y desde las 8 ya yo estaba clamando al Señor. Porque yo quiero ser parte de la bendición del pueblo del Señor. Usted no se cree que yo me alegré cuando esta hermana me dice hay una iglesia levantada por lo que ustedes predican. Claro que me fascina saber que el trabajo en el Señor no es en vano. Como dijo Tania, vamos a servir. Vamos a servir. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y con esto cierro. Darme un traguito de agua. Santo. Te adoramos, Padre, aleluya. Un hermano me dijo, yo cuando predico tomo Red Bull. Y yo le dije, me tomo un Red Bull, acabo con la iglesia golpe. Porque el agua es mi agitador de unción. Yo siempre me he propuesto, José, hablo a José Umaña ahora, amar a todo el mundo. Yo no quiero lastimar a nadie. Por eso en esta iglesia nos amamos tanto, hermano. Aquí no hay competencia. ¿O quién compite aquí? ¿Quién compite aquí? Estamos amándonos. Yo solo pienso que si alguien se aparta de Dios por culpa mía, ¿qué cuenta yo le tengo que dar a Dios por un alma? O Dios no le dijo al profeta que si no profetizaba y alguien se perdía, la sangre la iba a reclamar. Tú sabes que si tú le sirves a alguien de tropiezo, Dios te va a reclamar esa sangre. Y yo no quiero que Dios me llame a cuenta y me diga, Fernando, Luis se apartó por culpa tuya, papá. O que le diga, José, Leandro se apartó por culpa tuya. Y que Dios te diga, te voy a reclamar a ti. Judas, el Señor dijo, era mejor que no hubiera nacido. Pero como nació, su infamia no tiene perdón. Hay un poema que se llama La traición de Judas, que dice, la traición más ruin de la historia fue perpetrada por la ambición. La de Judas Iscariote fue la más notoria. El tal Judas era uno de los felones y su familia era de las lijanudas. Mejor le habrían colgado de los talones. Era independiente nación que Dios. Una aldea y todo su entorno era pudiente. Quedaba al sur de Judea. 12 apóstoles eran discípulos de Cristo. Judas sería el traidor y lo vendió por la ambición. Judas era sagaz, su insidia estuvo pensada. Acá él se portó cual ave rapaz. Su deslealtad fue recompensada por la horca. Por 30 monedas entregó a su maestro y guía, apresado por guardias corpulentos. Así gestó su traición a quien él seguía. Con un solo beso en la mejilla, a ellos le señaló que aquel que caminaba por las calles de Palestina era el Mesías y el Señor. Cristo fue aprehendido e injustamente acusado. El pueblo estaba sorprendido. Judas quedó peor que excusado. Judas se arrepiente luego de actuar como serpiente, y se ahorcó en el árbol de una higuera. Por mí, debió hacerlo mejor
en una madriguera. Un poema que por siglos se ha escuchado acerca de Judas. Y todo porque traicionó al Señor. Vuelvo a repetirte. Siempre piensa que es mejor morirse que hacerle daño al pueblo de Dios. Póngase de pie. I'm pretty sure that Judas Jesús, he asked God aleluya. for forgiveness, he would have been forgiven. Ame al Señor, hermano. Amén. Jesus forgives you. Ama a Dios con todo su corazón. No haga. But he killed himself. No sea tropiezo para nadie. Ahora le digo en 2 segundos. Viva la vida. Para que nadie se burle del evangelio por culpa de ti. Si se va a dar una cerveza, That you shouldn't feel ashamed to take hágalo escondido. No lo diga. for Oh, voy para la iglesia. Habla de la iglesia y después tomándose una cerveza. Si vas a fumar, that if you drink or if you smoke, fuma escondido aunque sea. if you come to church, Lo peor del mundo es cargar una Biblia y después fumando. like if you smoke and you come to church, God will punish you. Or if you drink alcohol, Si te gusta hablar malas palabras, because that's your entonces no le digas a nadie que vas a la iglesia. do bad stuff, but you also do good stuff. But you should only do one. Si eres un sinvergüenza, no digas a la gente yo voy a la iglesia, porque entonces la gente va a decir, por eso es que yo no voy a la iglesia. Y cada vez que alguien dice que no va a la iglesia por culpa tuya, es mejor que no hubieran nacido. No sé si lo va a tomar en serio, yo lo estoy tomando en serio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Santo. Amén. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. Gloria a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. O yo no te lo voy a impedir. Quiero vivir en lo mejor que pueda, en lo mejor de mi habilidad, para que tú puedas ver a Cristo en mi vida. Y que yo te pueda decir, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oremos, Padre, te damos toda la gloria. Te damos toda honra, alabanza y poder, porque tú eres un Dios especial. Diferentes. En este día, Señor, venimos delante de ti porque tú eres un Dios soberano. Señor, no tenerle Límpianos, cámbianos, transfórmanos. Oh, Dios Te rogamos, Dios, que no nos permitas ser piedra de tropiezo para nadie. No queremos pertenecer a ese grupo Así es. del cual tú tengas que decirle es mejor que fulano o fulana no hubieran nacido. Queremos ser cristianos de tal modo que sin predicarle un sermón las almas corran hacia ti. Que sin decir que somos cristianos, el Espíritu testifique por nosotros. Ayúdanos en este día a serte fiel. Diga conmigo, Señor, Señor, en este día en este día yo te pido yo te pido disculpas. Perdóname perdóname si he sido si he sido obstáculo obstáculo o tropiezo o tropiezo para que alguien para que alguien te conozca. Ayúdame Ayúdame a serte serte fiel fiel de tal modo tal modo que puedan que verte a puedan ti verte a ti en mi vida en mi vida y con mi y con mi testimonio. testimonio. Te lo pido en Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, tu vida va cambiando. Te pedimos